repaso de lo que fue la clase anterior, estuvimos mirando lo que fue la introducción, todo lo que fue la introducción de lo que es la teología, lo que son las ramas de la teología y cada una de estas áreas que se va a ir desarrollando en el transcurrir de lo que es todo el tiempo que ustedes estén realizando el seminario. Ustedes saben que son 36 módulos que deben de realizar para adquirir el grado de teología bíblica y durante todo este tiempo, entonces, con la ayuda del Señor, ustedes van a estar desarrollando esta temática de doctrina. Entonces, habíamos visto la semana pasada que aquí solamente se están tocando en esta introducción lo que son los temas que vamos a ver. Hablamos de la angelología, que es el estudio de los ángeles. Hablamos de la amartiología, que es el estudio o todo lo que tiene que ver con el pecado del hombre, la redención, etcétera, el medio de la salvación y así sucesivamente. Hablé también acerca de la escatología, que es el estudio de las cosas por venir, o sea, cosas que todavía no han sucedido, pero que están dentro de la profecía escatológica bíblica y que se ha de cumplir más adelante. Hace tiempo lo que hoy nosotros vivimos, podemos decir que hacía parte de la escatología. Ejemplo, cuando Jesús habló en el sermón del monte en el sermón de Mateo 24 sobre las señales del fin, en ese momento él estaba hablando escatológicamente porque estaba hablando de cosas que se iban a ver en un futuro. Y todos los que por la gracia de Dios pues ya tenemos acceso a la palabra del Señor, hoy podemos ver que lo que Jesús habló hace más de 2000 años, ya nosotros lo podemos ver con nuestros ojos, lo podemos escuchar con nuestros oídos, etcétera, porque lo que él habló en ese momento dado fue escatológico. Así sucesivamente hay muchos sucesos que van a acontecer ya después del rapto de la iglesia. Por ejemplo, el rapto de la iglesia también es un tema escatológico, porque es algo que está escrito, pero que todavía no ha acontecido. Entonces, por eso se habla de la escatología, porque hace referencia a las doctrinas del futuro o del milenio. El milenio tampoco ha acontecido, por lo tanto, es un tema que está dentro de la Biblia, pero que es a futuro. Entonces, se conocen como esos temas de escatología. También hablábamos dentro de esos temas lo que es la apologética. Bueno, eso sí lo hemos estado viendo. Entonces estábamos aquí todavía haciendo un recuento de lo que fue la clase anterior. Entonces también hablamos de lo que fueron las teologías místicas, la teología especulativa, la cosmología, vimos también lo que fue la cosmotelia y lo que fue la angelología. Todos estos temas que los tratamos la semana pasada fue precisamente sobre lo que fue la introducción de esta clase. En esta sí, con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo más luego lo que es el antropomorfismo bíblico. Ese sí lo vamos a desarrollar. Creo que hoy lo alcanzamos a tocar o ya la semana que viene en la otra clase creo que lo alcanzamos a tocar. ¿Listo? Entonces, esto era pues como toda la introducción. Hoy vamos a hablar de lo que son las ciencias auxiliares. Cuando hablamos de las ciencias auxiliares, estamos hablando precisamente de estas cosas que usted como tal no las va a encontrar resumidas en la Biblia. Son cosas que están ahí para que nosotros a través de que las vamos estudiando, pues las vamos encontrando en el mismo estudio de la palabra de Dios, pero que nos van a ayudar a entender más lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como ustedes lo saben, la Biblia no es solamente un libro informativo, o sea, un libro en el cual vamos a encontrar información de Dios, donde vamos a encontrar la información de la creación del universo, la información de la creación del hombre, la información de todo lo que es la satanología, con lo que es la demonología. No solamente es esa parte de información,
La palabra de Dios como tal contiene un mensaje de formación, totalmente diferente a lo que es la información. La información es el conocimiento que nos va arrojando el estudio bíblico, pero la formación es lo que nos va formando a nosotros conforme al propósito de Dios. Recordemos que el propósito de Dios es formarnos a la imagen y semejanza que en un momento dado, pues el Señor Jesús tuvo para nosotros, pero que a causa del pecado esa imagen se degradó y ahora el propósito de Dios es nuevamente restablecer esa imagen en nuestras vidas. Para esto, teniendo en cuenta de que la Biblia es un libro que tiene una cantidad de trasfondos, porque en la Biblia vamos a encontrar trasfondos históricos, trasfondos culturales, trasfondos lingüísticos, o sea, todo lo que tiene que ver con la traducción bíblica, los tres idiomas principales que conocemos en los cuales se escribió la Biblia. Todo eso entonces a veces nos hace falta tener esa claridad para darle una correcta interpretación a la palabra de Dios. Y para eso ya entramos a lo que son las ciencias auxiliares. Dentro de las ciencias auxiliares vamos a encontrar una que es muy importante y es la hermenéutica. La hermenéutica. Esta es una regla o son las reglas de interpretación y métodos de estudio bíblico. Cuando hablamos de la hermenéutica, es la manera como nosotros, los que hoy por la gracia del Señor vivimos la palabra en el deseo de agradar a Dios, pero debemos tener como esa claridad de darle una interpretación correcta. Recordemos que las falsas doctrinas surgen precisamente de la misma Biblia. Si nosotros analizamos lo que son las doctrinas de error, todas, absolutamente todas, tienen un fondo o tienen un cimiento, sería la palabra, en la misma Biblia. Ejemplo, los testigos de Jehová toman el texto de Isaías donde dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová de los ejércitos. Es un texto que se utiliza y se le da una mala interpretación y de eso se puede hacer una doctrina de error. Entonces, la hermenéutica tiene como propósito darnos la interpretación y ayudarnos a entender correctamente el texto. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico, del verbo, esa viene del verbo griego que es hermeneu, que significa interpretar. El exégesis, ¿cuál es el significado original del texto bíblico? Entonces, dentro de la hermenéutica se hace también el estudio del exégesis, que es totalmente diferente a la exégesis. ¿Por qué quiero hablarles de estas dos palabras? Exégesis es la correcta interpretación del texto. Y la otra palabra que no es con E, sino con I, sería el exégesis, es la interpretación que el predicador le da al texto para acomodar el mensaje conforme al propósito que él quiera alcanzar. Y para esto le voy a pedir el favor a uno de mis hermanos acá, ya ustedes deben de tener sus Biblias a la mano, para que miremos, por ejemplo, vamos a pedirle el favor a la hermana Alejandra Hernández, que ella se ubique en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 24 al 26. Hermana Alejandra, Dios te bendiga. Amén, pastor. ¿Deuteronomio qué, perdón? Deuteronomio 14 del 24 al 26, si es tan amable, no lo lee. ¿Del 24 al 26? Sí. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escondido para poner en él su nombre,
cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Amén. Déjenlo hasta ahí, hermana. Gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerle una pequeña exégesis a este texto de la Biblia. Y para eso, entonces, quiero que, primero que todo, hablemos el trasfondo del tema. El trasfondo del tema está hablando de la ley del diezmo, ¿cierto? Ese es el título que podemos encontrar en algunas Biblias, otras de pronto no tienen el texto, el nombre o el párrafo, pero está hablando sobre la ley del diezmo. Traigo este texto porque hace muchos años, o no hace muchos años, hace un tiempo atrás, escuché a un predicador que el fin de él era recolectar un dinero. Era una actividad que se estaba haciendo para alcanzar algún dinero. Perdóneme, ¿será que puede volver a repetir lo que significa? Bueno, la hermana me está hablando aquí que si puedo repetir, ya, con mucho gusto. Exégesis es la correcta interpretación del texto. La hermana Carolina que me está preguntando. Entonces, la exégesis es la correcta interpretación del texto y la exégesis es la interpretación que el pastor o el predicador le da. Entonces, estamos tomando el texto de Deuteronomio 14, 24 al 26, donde el texto está diciendo claramente y está hablando acerca de la ley del diezmo. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrá al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquiera que tú deseare, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, la exégesis que le vamos a hacer es cuál es la correcta interpretación de este texto. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que el Señor le está diciendo, bueno, si ustedes viven muy lejos, van a redimir la primicia de eso o el diezmo. Sencillamente, si es un animal, ustedes lo venden, no lo llevan allá, sino que llevan el dinero, o sea, dan el dinero por lo que desean. Esa es una correcta interpretación. Pero los predicadores que, como les estaba explicando ahora, buscan objetivos personales, le dan una tergiversación al texto, entonces lo aplican. Y escuché, porque esa parte pues la quiero hablar es porque tengo el conocimiento, yo lo escuché, y el predicador decía, es que usted pague por la enfermedad, pague por esto, por aquello, y aplicaba este texto. Si usted le hace un estudio bien detenido, se va a dar cuenta que no era lo que el predicador estaba hablando. Él estaba dando una interpretación acomodada al propósito que él tenía. El fin de él era recolectar un dinero para un propósito que él estaba manejando, pero estaba dándole una interpretación incorrecta a este texto de la palabra de Dios. Entonces, lo que hace precisamente esta parte de la hermenéutica es que haya una correcta interpretación, que el texto de la Biblia no se altere para que no seamos desviados del propósito de Dios. Es ahí entonces donde nosotros podemos darnos cuenta de que sí necesitamos tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la exégesis nos enseña cuál es el significado original del texto bíblico. Nos enseña que debemos de escudriñar la Biblia, o sea, debemos observar la palabra de Dios para conocer lo que dice, qué dice, interpretar la palabra de Dios para entender lo que dice, qué significa.
y aplicar la palabra de Dios para vivir lo que dice que debo de hacer. Sobre esa base, entonces, nosotros debemos de entender y estudiar la hermenéutica para tener una claridad en la manera de interpretar, en la manera de aplicar y en la manera de observar la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir? Mire que la mayor parte de nosotros como creyentes siempre cometemos este error. Nosotros por lo regular, cuando hablamos muchas veces del libro de los Salmos, siempre decimos el Salmo de David, pero realmente es David el que está hablando en ese Salmo. Ejemplo, voy a hacer esta pregunta y espero que alguien que sin abrir la Biblia me diga quién es el escritor del Salmo 73. Alguien que nos quiera aportar algo que sin leer la Biblia y a conciencia me diga quién es el escritor del Salmo 73. Bueno, entonces voy a preguntar al azar si alguien nos puede decir quién es el escritor del Salmo 73. Hermana Virginia Preciado, Dios la bendiga. ¿Aló? Hermanos, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, pastor, aquí estamos escuchando. Me da la impresión que Amén. me da la impresión que me dejaron solos. No, señor. Es que estamos como en la duda. Yo no sé, pastor, pero pues hasta donde sé, el que lo escribió fue David. Bueno, entonces, si usted quiere, gracias, hermano, le agradezco. Pueden participar. El hecho de que no tengamos la claridad no importa, eso no les va a quitar nota, ni mucho menos. Estamos aquí es precisamente para corroborar la enseñanza. Entonces, el Salmo 73 lo escribió Asaf. Asaf, yo iba a decir. Asaf. Asaf fue uno de los hijos de Coré, el del número capítulo 16, el que se rebeló contra Moisés, ¿se acuerdan? En Levíticos 16 aparece Coré, Datán y Abirán. Y el hijo de él, Asaf, él no siguió el camino de su padre y él es el escritor del Salmo 73. Entonces, es tan importante que nosotros tengamos eso en cuenta como predicadores, porque a veces nosotros abrimos un texto de la palabra y leemos en un libro y decimos, Julano dijo, pero cuando vamos a mirar bien quién es el escritor, recuerden esto, ¿quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, ¿cierto? Eso lo veíamos la semana pasada. Él es el autor, él es el inspirador, pero escritores, que ya es la parte humana, ya son diferentes hombres. Entonces tenemos el caso de Moisés, es un escritor del Antiguo Testamento, David, Salomón, Asad, etcétera. Esos son escritores, pero el inspirador, el autor del texto como tal, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante que eso es lo mismo que cuando uno lee el libro de Job. En el libro de Job hay varios escritores. Job es uno, está Abiud, que es otro también, Eliud, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno como predicador dice, Job dijo tal cosa, y usted entra a mirar bien el texto y el capítulo y dice, oiga, no, estoy errado, esa parte no la está diciendo Job. Esa es la parte, esa es la interpretación o la participación de Eliud. Entonces, eso es lo que busca la hermenéutica. Y nosotros los que estamos estudiando en el Seminario Bíblico MISPA, estamos precisamente es para esto, para aprender y estar muy seguros en el momento de una exposición bíblica, sea una enseñanza que vamos a dar, una conferencia, un seminario, una predicación, etcétera, tener como esa claridad en lo que nosotros hablamos. Porque si hay algo que le da seguridad a un predicador, es cuando uno está totalmente seguro de lo que uno está predicando. Recordemos que lo que más autoridad le da a un mensaje del predicador es la seguridad, la convicción que se tiene para uno exponer esa enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto por la gracia de Dios, pues eso nos va a dar como esa relevancia y es ahí donde vamos a encontrar, por ejemplo, lo que Pablo dice. Recordemos que Pablo es un
un gran hermeneuta. Y Pablo, por ejemplo, Pablo en segunda de Timoteo 3, 16 y 17, le dice Pablo de la siguiente manera. Dice que para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dentro de eso dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia. Cuando nosotros como predicadores tenemos eso bien definido, pues entonces nos vamos a dar a la tarea de estudiar la palabra. Y recuerden, hermanos, que la responsabilidad que hay en cada uno de nosotros como predicadores del Evangelio del Señor es más grande de lo que quizás nos hemos imaginado. Voy a poner otro ejemplo sobre este tema de la hermenéutica. Muchas veces, o no muchas veces, por lo regular siempre decimos, así dice el Señor. En esto, cuando yo enseño acerca de los dones del Espíritu Santo, y más que todo del don de profecía, siempre enseño y digo, mire, cuando vamos a hablar del nombre de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y muchas veces nosotros decimos, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero cuando nosotros usamos ese nombre en vano, es deshonrar el nombre de Dios. Entonces, yo quiero traer como ejemplo esto. Vamos a poner un ejemplo, pastora Francia, tomo su nombre como ejemplo, permítamelo. Entonces, la hermana Francia tiene una muy buena reputación en el lugar donde Dios la ha establecido. Entonces, alrededor de ella hay una cantidad de negocios y a la hermana todos los tenderos la conocen. Y si alguien llega y dice, mire, yo vengo de parte de la señora Francia para que me vendan esto y esto, entonces el tendero referenciado por ese nombre que es muy honorable, muy respetuoso, muy digno, claro, yo no tengo ningún problema porque si usted viene en nombre de esa persona. Pero cuando la hermana se da cuenta de que su nombre fue usado en vano, ella tranquilamente puede denunciar a alguien. ¿Por qué? Porque están usando el nombre fraudulentamente. Eso sucede con el nombre de Dios. Cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano y hablamos, y eso lo expresa él en el libro de Ezequiel, hablaron en mi nombre, pero yo no les mandé. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener esa claridad y por eso es muy importante, mis amados hermanos, este tema de la hermenéutica. Yo sé que más adelante ustedes lo han de ver en oratoria, creo que ven en oratoria, creo que ven lo que es hermenéutica y exégesis, creo que verán esto ya más a fondo. Pero de igual manera me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esto es lo que se va a ir desarrollando. Ahora, quiero compartirles lo siguiente. Según Pedro, el siervo de Dios debe persistir y enfocarse en la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Eso sucedió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 2 al 4. Cuando estos hombres empezaron a predicar, la iglesia empezó a crecer, ellos servían a las mesas y ellos se dieron cuenta del error que estaban cometiendo. Entonces dice la Biblia que ellos decidieron dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que para nosotros todos es muy importante entender que no hay nada más agradable que uno escuchar a un predicador, que uno le ve el esmero, uno dice, bueno, este hombre, esta mujer realmente se preparó, esta persona realmente escudriñó, sabe lo que dice, está claro en sus ideas, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto, mis amados hermanos? Yo recuerdo hace muchos años se habló mucho acerca de el famoso Instituto BOA. No sé si ustedes lo escucharon decir por ahí, que era Biblia, Oración y Ayuno. Se le conocía como el Instituto BOA. Entonces la gente decía, no, es que ¿para qué estudiamos? Eso con Biblia, oración y ayuno es suficiente. No, hermanos, no es suficiente. Eso hace parte del propósito de Dios. Y entendamos una cosa, hermanos líderes, los que están acá, sé que tengo pastores, pastoras, predicadores, entendamos algo. Cuando las personas llegan a Cristo, ellos probablemente a todo le van a decir amén. Y es probable que en el momento dado ellos todos se lo traguen entero.
pero a medida de que ellos van recibiendo palabra de Dios y van adquiriendo el conocimiento, ya a todo no le van a decir amén. Y hay ahí donde muchas veces suelen suceder dificultades con algunos consiervos que dicen, no, es que yo para qué me voy a preparar, yo para qué voy a estudiar. Y ellos creen que toda la vida pues van a seguir manejando el mismo auditorio, el mismo público. No, hermanos, hoy estamos ante una sociedad, ante un pueblo que demanda realmente que nosotros como siervos de Dios, como siervas de Dios, tengamos claro lo que le queremos transmitir a ellos. Entonces, nada raro de que en nuestras congregaciones, y yo siempre lo creo, en nuestras congregaciones hay hombres y hay mujeres muy estudiosos de la palabra del Señor. No sea que en uno de esos hombres o mujeres que son estudiosos, nosotros vamos a tropezar. ¿Por qué vamos a tropezar? Precisamente por esto, porque nosotros no le damos importancia a la capacitación. Nosotros no le damos la importancia al estar preparados. Hay otro texto que me gustaría que lo analizáramos. Es el texto que encontramos en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Yo creo que alguien lo puede recitar. Es un texto del Antiguo Testamento y se usa mucho. ¿Quién me podría recitar ese texto de Oseas 4, 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y Gracias. porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. La hermana lo leyó, ¿cierto? ¿O lo sabía de memoria? Amén. ¿Lo sabía de memoria, hermana? Lo leí, pastor. Gracias, gracias. La felicito por eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que analicemos de este texto de Oseas 4, 6? La hermana lo leyó tal cual como está escrito, pero un 99%, 98% siempre lo hemos escuchado que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo creo que en eso vamos a coincidir casi todos. Un 98, 99% de los cristianos y predicadores citan hasta ahí el texto. Y eso da a entender que entonces el pueblo no adquirió conocimiento. Pero cuando uno continúa leyendo el texto y le da conclusión al párrafo, vamos a darnos cuenta de que el conocimiento sí se recibió. Y el error se cometió fue que el conocimiento se recibió, pero se desechó. Entonces, lo que hace la hermenéutica es darle una interpretación correcta, no manejar los textos bíblicos a media, como decimos nosotros. Porque cuando dejamos los textos bíblicos a medias, dejamos un espacio para un error. Y el propósito de la hermenéutica es llevarnos a la profundización del texto de la palabra del Señor. Así que por eso es tan importante esto de la hermenéutica. Entonces la Biblia no tiene un lenguaje angelical. La Biblia fue escrita en idiomas conocidos y dialectos comunes y populares. Por ello la Biblia usa lenguaje antropomorfófico o antropomorfismo dentro de la historia. Es la revelación intrahistórica. Cristo se encarnó no solo en un cuerpo humano, además se encarnó en una cultura, en suma, en la historia. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, el texto bíblico, permítame, yo miro el chat que me están escribiendo. Es como decir, eso no quisieron recibirlo. Correcto, mi hermano. Muchas gracias, hermana Francia. Dios la bendiga por el aporte. Entonces, cuando nosotros seguimos analizando todo esto, tenemos que entender que la Biblia fue escrita dentro de lenguajes como fue el hebreo, como fue el griego, etcétera, y dentro del contexto de cultura. Entonces tenemos en su mayoría la cultura hebrea, que lógico que difiere mucho a la cultura nuestra, que es una cultura occidental. Entonces dentro de esas culturas y dentro de esos idiomas pueden haber algunas interpretaciones erróneas, y era lo que les compartía hoy hace 8 días. Es donde nosotros a veces nos enfrascamos en temas que realmente no nos afectan la salvación del alma.
porque de trasfondo hay ciertos temas culturales que quererlos aplicar a la cultura occidental, pues sencillamente va a ser absurdo. Y ahí vamos a fomentar disfunciones y eso nos puede llevar hasta divisiones. Y no solamente nos puede, de hecho, eso ha generado muchas divisiones y que nosotros debemos ser sabios para ya no caer en esas cosas. Ahora, dentro de todo esto de lo que es la hermenéutica, más adelante, pues no voy a profundizar en eso, pero es para que ustedes lo tengan claro. Vamos a encontrar lo que es, por ejemplo, las parábolas, la poesía, el simbolismo, la numerología bíblica. Todo eso, entonces ya uno entra como a escudriñarlo profundamente. Sabemos que la numerología bíblica, entonces, nos habla de que cada número nos está indicando algo. Por ejemplo, el 1 nos habla de la unidad de Dios. Y cuando se habla de la unidad de Dios, entonces tenemos que entender que hay una unidad compuesta y una unidad absoluta. Y en la unidad compuesta, entonces tenemos que entender que la triunidad divina es una unidad compuesta, porque se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ahí que cuando en Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 en adelante, Moisés le decía, oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Pero ¿cuál era el trasfondo cultural? ¿Cuál es el contexto bíblico que hay de fondo? Israel estaba rodeado de una cantidad de naciones politeístas. O sea, que eran ciudades que adoraban un sinnúmero de dioses. Por ejemplo, los cananeos, los jebuseos, los filisteos, etcétera, adoraban cantidad de dioses. Y lo que Moisés les quiere aclarar ahí en el Deuteronomio capítulo 6 es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, está hablando de la unidad dentro de un contexto cultural politeísta. Entonces, desde ese punto de vista, ya los judíos entendían que aunque Dios es una triunidad, pero es un solo Dios. Los demás pueblos tenían una cantidad de dioses, como por ejemplo Astarot, Balac, Moloch, por citar estos nombres. Entonces, la hermenéutica, ¿qué hace? Nos lleva allá, nos lleva a que le examinemos ese texto. Bueno, no sé si hasta ahí algún hermano quiera hacer algún aporte o si sí entienden bien la clase. ¿Me confirman, por favor? Pastor, yo tengo una preguntita. Bueno, se me identifica mi hermano, claro, con mucho gusto. Yo soy Brandon, pastor. Hermano Brandon, Dios me lo bendiga, qué gusto. Amén, sí, señor. Pastor, una preguntita, pues ya habló de eso, sino que pues como por reforzar. Si su merced me podría regalar la definición de iexégesis. Bueno, la iexégesis, exégesis, correcto. Entonces, la definición es la siguiente, es la interpretación que el predicador le da a su propio beneficio. O sea que es una interpretación mala, pues porque seguramente se sale de la palabra, ¿verdad? Exacto, Varo. Por eso yo le dije, le pedí el favor a la hermana que nos leyera Deuteronomio 14, 24 al 26. ¿El hermano alcanzó a estar en esa explicación? Sí, pastor, sino que es que me falló un poquito el internet y entonces escuché como entrecortado. Por eso fue. Bueno, entonces, hermano Brandon, mire, en Deuteronomio 14, 24 al 26, le quise hacer una exégesis correcta al texto. Entonces, usted lee el texto y se va a dar cuenta de que yo le hice, listo. El diezmo definitivamente está establecido en la ley. Usted debe decir, pero es que yo vivo demasiado retirado. Y dice, diezme del grano, del aceite, etcétera, y de los animales. Entonces dice, redima, cómprelo y lleve el dinero allá. O sea, usted va a dar por el rescate de su vaca, de su oveja. Pero la interpretación que yo les decía, el predicador decía, si usted está enfermo, entonces pacte por eso, del diezmo de dinero por eso. Si usted quiere esto, entonces dé el dinero, pero ya eran unos fines muy personales. ¿Sí le quedó claro, mi hermano Brandon? Sí, pastor, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, a usted, hermano, por buscar la claridad, que eso es lo más importante para el seminario bíblico MISPA y lógicamente también para mí, que por la gracia de Dios tengo la responsabilidad delante de Dios y de ustedes. Entonces, vamos a continuar. Pastor, habla Francia. Sí, mi hermana Francia.
Siga, pastora. Una exégesis de, por lo menos de Jonás sería, cuando uno estudia a Jonás, uno dice que Jonás no obedeció, pero cuando uno va a ese trasfondo bíblico, uno se da cuenta que Jonás de pronto tenía temor porque en ese lugar, en Nínive, estaban matando cristianos, estaban matando muchas personas. Entonces, creo que era como un temor que también tenía él de ir a ese lugar, porque estaba totalmente, querían un cambio, Dios quería un cambio en ese lugar. O sea, yo leyendo y mirando eso, ¿podría ser un estilo de esa interpretación? Bueno, mi hermana, gracias, hermana. Ya le doy la palabra a la otra hermana o hermano. Vamos a darle una interpretación al tema de Jonás, como dice la hermana Francia. Es verdad, hermana, que recuerde que precisamente eran los asirios. Los asirios eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Y para complementar un poquito al aporte que nos hace la hermana Francia, una de las costumbres que tenían los asirios con los enemigos era cogerlos vivos, desollarlos, o sea, quitarle la piel, echarle sal y dejarlos morir al sol. Ellos eran muy crueles en la forma de torturar. Y ellos, recordemos que ellos eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Entonces, sí, es verdad, Jonás sabía precisamente que eran hombres perversos y es posible que lo llevó a él a huir del propósito de Dios fue un temor. Fue un temor, y lo otro es que es posible, escúcheme la expresión, que haya sido también falta de una convicción del llamado de Dios, que es lo que nos lleva a muchos de nosotros muchas veces a rehusar los lugares donde Dios nos quiere enviar. Yo conozco el caso de muchos compañeros en el ministerio que Dios los quiere enviar a algún lugar y ellos rehúsan ir a ese lugar porque de pronto no tienen la convicción del llamado, etcétera, y ahí se pueden conjugar temores y otra clase de sentimientos. Pero lo de Jonás sí se toma como una desobediencia, y porque de fondo podemos encontrar que a Jonás le faltó confianza en Dios. Entonces, ese es como darle una interpretación. De fondo, sí, hermana, dentro de la cultura siria eran acérrimos enemigos de Israel y eso Jonás bien lo sabía. ¿Cuál era la otra hermana que me quería aportar o preguntar algo? Carolina Lara, es que su merced dijo una palabrita que yo no entendí muy bien y quería saber cuál era el significado, que es antropomorfismo, algo así. Antropomorfismo bíblico. O sea, permítame, se la voy a mostrar porque esa la vamos a mirar. Sí, Permítame. esas palabritas. Sí, le agradezco, mi hermana, ¿no? Y de eso se trata, o sea, no se les olvide que estamos precisamente aprendiendo. Permítame, yo la busco por acá. Paz, y otra cosita que también será posible que con lo respecto a lo de Jonás, pues sí, de pronto él sentía temor porque sí, esos asirios eran muy malos, pero también no sería, pastor, que él también no los quería como mucho, precisamente por lo malos y perversos, porque más adelante podemos ver que él se enoja contra Dios, o sea, se enoja porque en sí los perdonó y Dios tuvo que mostrarle de una manera muy linda que si era, para él fue importante la calabacera, como no para él iba a ser importante este pueblo, que entonces también lo podemos tomar como por esa parte, porque pienso que el proceso para Jonás también fue aprender a amar a esos enemigos. Correcto. ¿No, Paz? ¿Se podría tomar también de esa forma? Perdóneme primero, ¿ya está mirando aquí la figura del antropomorfismo bíblico? Sí, señor, ya eso, entonces, entonces permítame, yo sigo acá para que ya luego llegamos a ese punto. Listo. Paz. Bueno, entonces, sí, con gusto, lo que tú dices es cierto. O sea, hay varias cosas que eso hace parte de la naturaleza de nosotros. Es que hay algo que nosotros debemos de tener claro. Mire, nosotros, aunque somos siervos de Dios, nosotros todavía tenemos limitaciones y en nosotros todavía hay muchos temores y todavía hay ciertas cosas que no han sido rendidas a Dios.
Y bueno, eso hace parte de esa naturaleza que luego la estaremos trabajando más adelante, si el Señor nos lo permite, si es de su voluntad. Cuando veamos lo que es doctrina 2, que vamos a ver el ser del hombre, en el ser del hombre vamos a analizar las funciones del alma, del espíritu, y en las funciones del alma vamos a encontrar que ahí es donde se centra todo lo que es la parte emotiva y sentimental del ser humano. Y dentro de eso vamos a ver esas partes que habló la hermana ahora, que pudo haber sentido Jonás y que nosotros también lo sentimos. Entonces, hasta ahí les queda claro el tema de la hermenéutica, mis hermanos. Sí, señor. Pastor, pues, Amén. una pregunta acierto sobre Malaquías 3:10, que se utiliza, pues, en la mayoría de las iglesias, traer los diezmos a las folit y hay alimento en mi casa. Pero cuando busco alfolit, ese lugar destinado a guardar el grano de los cereales o la sal. Sí. Y entonces ha habido como cierta controversia por eso. Por eso yo les explicaba ahora, ahí es donde nosotros nos toca mirar lo que eran los trasfondos culturales. O sea, ciertas aplicaciones que hoy le damos nosotros de queriendo buscar el propósito, pero que no encaja directamente por no estar dentro del contexto histórico en el momento en que se habló. Entonces hablamos de esa parte y el mismo texto dice, y haya alimento en mi casa. Entonces se habla de que a través del grano que se depositaba, pero también estaba la parte económica, el dinero, porque el dinero pues también lo veíamos ahí en Deuteronomios, que era parte de todo esto. Pero ya es cuestión de interpretación, mi hermano. Bueno, pastor, muchas gracias. Ok, bueno. Vamos a entrar a otro punto importante dentro de las ciencias auxiliares, que es la bibliología. Ahí dice, hay otra materia que se conoce como bibliología, la cual también tiene sus subdivisiones. Trata acerca del libro de la Biblia, pero no es una teología bíblica. O sea, esta parte es importante. Tiene sus subdivisiones, trata acerca de la Biblia, pero no es una teología bíblica. En el sentido de hacer la exégesis del mensaje de los libros, sino que es la materia que trata acerca del libro mismo, las partes que tiene el libro, los autores, los idiomas del libro, la transmisión del texto, el alta crítica, la baja crítica, lo que se suele llamar introducción a la Biblia, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo Testamento, antes de tomar el mensaje mismo. Tú estudias quién escribió ese mensaje, en qué época, de dónde vino, en qué documentos, y como sabemos, si sus traducciones textuales es fiel, etcétera. Entonces, acá es muy importante porque eso también nos va a dar una claridad. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que entre los 4 evangelios se registran 2 evangelios, que es el de Marcos y el de Lucas, ¿cierto? Pero ni Marcos ni Lucas aparecen como apóstoles del Señor Jesús. En cambio, Mateo y Juan sí. ¿Qué hace la bibliología? Entonces, trata de ubicar quién es el escritor. Marcos, dice que es Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Y ya es hacerle el estudio de quién copió Juan Marcos el evangelio, ¿sí? O el mismo Lucas, que lleva el nombre de Lucas. Lucas no fue apóstol de Jesús, pero Lucas escribe el evangelio de Lucas sí, y Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo que hace la bibliología es ubicar esas cosas que dentro del mundo secular pueden dar a una especulación de duda o de una crítica destructiva. Entonces, ya nosotros como predicadores decimos, bueno, Juan Marcos pues fue un seguidor de Cristo, se convirtió. Es probable, escúchenme lo que les voy a decir, es probable que Juan Marcos haya tomado apuntes del apóstol Pedro. Es probable, dicen algunos eruditos,
que Marcos recibió la información directamente de Pedro. Pedro no escribió evangelios, pero Pedro escribió 2 cartas. Pero si alguien pudo haber tenido un conocimiento de muchos relatos que narra Marcos, era el apóstol Pedro. Pedro sí fue un discípulo de Jesús. Entonces, eso es lo que hace la bibliología. Entonces, entra como a analizar esas partes que a veces nos generan como unas pequeñas preguntas. Todos hemos leído el Pentateuco, ¿sí? Sabemos que es Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Entonces resulta que el libro de Deuteronomio o todo el Pentateuco se cree, se dice que fue Moisés. Pero entonces hay una parte que habla de la muerte de Moisés. Esa no la pudo haber escrito él. Entonces, eso es lo que hace la bibliología, tratar de ubicar quiénes son los escritores de esos apartes, de esos párrafos de la Biblia. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque también, como les decía ahora, a nosotros como predicadores nos da la seguridad cuando exponemos un tema o cuando tenemos que hacer una apología de la palabra, cuando nos dicen, bueno, pero usted cómo me explica eso. Entonces ya estos pequeños o profundos conocimientos que se vayan adquiriendo por la gracia de Dios nos dan como esa seguridad de exponer, bueno, a mí me hacen esta pregunta y bueno, listo, vamos a tratar de explicar esto. Entonces, eso es lo importante de todos esos temas de la bibliología. Ahora vamos al criticismo. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado estas expresiones, el criticismo? Mis hermanos. No, no la había escuchado. Bueno, entonces, vamos a ver qué es el criticismo. Es importante aclarar que la Biblia no tiene ningún tipo de error en cuanto a sus manuscritos originales, llamados autógrafos, pero es completamente comprensible que al pasar de copia en copia encontremos errores humanos de los copistas en cuanto a caracteres o palabras. ¿Es posible para un ser humano copiar un libro entero sin cometer algún error de copia? Eso es una pregunta que se hace y aunque no le puse el signo de interrogación, pero es una pregunta, eso es imposible. Entonces, ¿qué debemos de tener nosotros en cuenta? Hay personas que se han dado a la crítica del texto bíblico y hemos escuchado, hemos escuchado esa famosa frase que dice el papel puede que con todo. Pero ahí es donde ya la lógica nuestra, por la gracia y la misericordia de Dios, nos vamos a dar cuenta que los copistas, ¿quiénes son los copistas? Los que están haciendo las traducciones bíblicas. Ejemplo, si usted, por ejemplo, ahorita toma las nuevas Biblias que tenemos, las versiones que hay en la actualidad, no sé cuántos de ustedes hayan leído la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, por ejemplo, en el capítulo 16, creo que es de Proverbios, dice, no sé si alguien tenga la Biblia, la nueva Biblia, la versión actual, la nueva versión internacional. ¿Alguno de ustedes por casualidad la tiene a la mano? Amén. Sí. Bueno, si la tiene, me lee por favor lo que dice Proverbios 16:1 y yo le voy a leer lo que nos dice la Reina Valera. Amén. Ya va. Proverbios 16:1. Dice así: el hombre propone y Dios dispone. Correcto. Y mire lo que dice la Reina Valera. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Si una persona no tiene un conocimiento ya un poco amplio y profundo de este texto, puede crear una confusión. Entonces va a decir, bueno, pero ¿cómo así? Aquí esta Biblia me dice una cosa y esta me está diciendo otra. Posiblemente los traductores modernos, queriendo de entrar ya a un estado actual, quieren dar a interpretar, pero como tal no es lo que el texto está diciendo, porque la hermana que nos lee dice,
el hombre propone y Dios dispone. Yo inclusive cuando yo leía ese texto me acordé que eso era un dicho más pagano que cualquier cosa. Y perdóneme en esta palabra, eso lo escuché. ¿Ah? Que decían que el hombre propone y la mujer dispone. Gracias, varón. Lo iba a decir, pero usted lo dijo por mí, le agradezco. Pero sí fue y es muy común esa frase, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, que los copistas actuales le hayan dado esa interpretación y hayan encajado ese texto dentro del versículo bíblico, pues ya hay algo para uno meditar y pensar. Lógico que nosotros no nos pegaríamos de eso porque ya nosotros tenemos claridad en todo. Entonces, ahí es donde el criticismo hace esto. No es que la Biblia tenga errores, pero ahí es donde yo quiero que tengamos en cuenta los copistas. O sea, al pasar de copia en copia, encontramos lo que son los ¿qué? Errores humanos. Y ahí es donde ya nosotros tenemos que tener eso claro en el momento de uno dar una interpretación. Es como, no sé si ustedes alguna vez han leído la Biblia Dios habla hoy, que esa es una versión del catolicismo, o la Nácar Colunga, también, que son versiones que se usan más en eso. Pero, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, en vez de decir cuernos, dice cachos, que son cosas que tienen el mismo significado, las palabras son distintas y suenan diferente, pero el significado como tal es que el mismo. Entonces, el criticismo, para que ustedes lo tengan en cuenta, hace esto. Es entender que dentro de los manuscritos hay errores, no de Dios. Los errores los cometemos ¿quiénes? Los seres humanos. Nosotros somos los que sí cometemos los errores. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la actualidad de la traducción bíblica a lo que eran los originales? Dentro del contexto de los originales había un grupo que se llamaban los masoretas. Los masoretas. Era un grupo de judíos única y exclusivamente a las traducciones y a copiar los libros. Y ellos eran muy estrictos en el copiar. De hecho, ellos nunca ponían el nombre de Dios como lo haríamos nosotros, el nombre de Jehová. Ellos eran muy celosos en eso y buscaban que todo quedara dentro de los originales, tal cual como habían sido redactadas o presentadas por Moisés. Nosotros hoy en día entonces nos enfrentamos a esto. Entonces, dentro del criticismo nos vamos a encontrar lo que es la alta crítica. Cabe introducir al estudio bíblico la alta crítica y la baja crítica o criticismo. Hacer una crítica es hacer un examen, no necesariamente tiene que ser negativo, destructivo, algunos sí lo son. La alta crítica se ocupa de verificar la originalidad del texto. Esta es una parte muy importante. El hecho de que en algún momento dado uno quiera hacerle una alta crítica, esto no quiere decir que uno lo va a hacer desde el punto de vista destructivo o de una manera negativa, no. Es sencillamente como buscar esto que el texto me está diciendo, ¿verdad? ¿Sí es lo que Dios quiso decir? ¿O es sencillamente una aplicación que el traductor le quiere dar? Yo quiero hablar algo y lo voy a decir con respeto, pero sí lo debo de decir. ¿A qué nos enfrentamos hoy en día? Hoy en día nos enfrentamos a un mundo de comercio. A un mundo de comercio, eso tenemos que tenerlo claro. Cuando uno mira, por ejemplo, ¿qué sentido puede tener tanta versión bíblica que en la actualidad tenemos? Pues yo tengo que decirlo con todo respeto, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo que hay más de fondo es una cuestión de comercio. No es que les interese tanto esa parte de que la gente sea salva, sino pues la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial y entonces siempre nosotros tenemos esa curiosidad. Bueno, salió una nueva versión, yo quiero saber qué dice. Y lo otro que hay de fondo es que los lenguajes quieren que encajen dentro de la cultura de momento. Eso es lo que también buscan ellos, que los lenguajes actuales se encajen dentro de la cultura de momento para que desde ese punto de vista también se justifiquen muchas cosas
que si nosotros lo leemos a la luz de la palabra de Dios, en la actualidad, pues puede ser sencillamente algo ofensivo. Y eso ya lo podemos ver, por ejemplo, en la manera de que hay muchos términos que ya no se usan porque pueden ser ofensivos. Entonces ya decirle a una persona directamente que es un homosexual es ofenderlo y probablemente es hasta uno exponerse a una demanda jurídica, etcétera. Pero el texto bíblico, el texto literalmente habla de la homosexualidad, habla del lesbianismo, etcétera. Entonces ya digámoslo así, muchas actualizaciones o versiones, ya esas expresiones las van prácticamente aboliendo y van metiendo todo dentro de un contexto más actual. Entonces ya la gente no se siente tan redarguida, ya no se siente que es una palabra que está directamente yendo a confrontar el pecado que la persona esté practicando. Entonces la alta crítica hace todo esto al igual que la baja crítica. Entonces usted está en su total derecho. Por ejemplo, vamos a hacerle una alta crítica al libro de Esther. ¿Qué es lo curioso del libro de Esther? ¿Quién de ustedes me puede decir qué es lo más curioso del libro de Esther? ¿Aló? ¿Aló, hermanos? Me dejaron solo otra vez. No, aquí estamos. Bueno, ¿qué crítica le podríamos hacer al libro de Esther? Bueno, el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, ¿cierto? En el libro de Esther usted no va a encontrar el nombre de Dios. A ese libro se le podría hacer una crítica alta o baja. Y dentro de eso entonces podríamos especular entonces por qué si el nombre de Dios no aparece, por qué fue incluido dentro del canon bíblico. Y de ahí se puede entrar a argumentar. Y si se argumentaría profundo, etcétera, no sé, podría cualquier lector no tomar directamente los textos del libro de Esther como para exponer un mensaje. Entonces, el libro de Esther podía ser descalificado como el libro de Enoch, que es un libro apócrifo. Entonces podríamos decir, no, pero si en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, ¿por qué lo vamos a aceptar dentro del canon bíblico, etcétera, etcétera? Y ahí ya daría para que se le hiciera la alta o la baja crítica a ese libro. Lo mismo, el libro de Jonás. Entonces al libro de Jonás también se le puede hacer una alta o baja crítica. La hermana Francia ahorita argumentaba sobre algunos conceptos que se han leído, por qué Jonás no quiso ir, si eran enemigos tan crueles. Bueno, entonces de ahí ya se entra uno como a hacer esas pequeñas altas o bajas críticas. Y ahí lo importante, hermanos, es no directamente ir en contra de Dios, no. Ya es como le digo, es mirar esas partes que pueden ser los errores que yo sé que como humanos siempre vamos a cometer. Bueno, viene lo que es la parte histórica o la historia. Esta es otra parte importante dentro del desarrollo de todo esto. Existen otras materias o ciencias auxiliares como la historia, porque muchas veces el conocer la historia se nos aclara más la coyuntura del medio en el cual se dio la revelación divina. Porque Dios no reveló su palabra en el aire. Dios no dijo sea la Biblia y fue la Biblia, sino que Él intervino en la historia alrededor de la Biblia y esta se nos clarifica mucho más. Entonces, dentro de la historia tenemos el caso de David. ¿Quién no ha escuchado la historia de David y de Goliat? Son historias bíblicas, están dentro de ellas y de ahí se puede sacar mucha especulación. Sin embargo, es una historia que es tan real que yo hay veces escucho, hay veces algunos comentaristas de deporte, cuando van a ver de pronto enfrentamientos de algunos equipos de fútbol, por tomar un ejemplo, dicen David derrotó a Goliat, por decir, un equipo pequeño derrotó un equipo grande, etcétera. Entonces, de una vez van a la historia bíblica y esa historia de David y Goliat surge dentro de lo secular. Y entonces es probable que a través de esa historia que se cuenta,
a alguien le llame por ahí la atención y diga, bueno, ¿cómo así? ¿Eso dónde aparece? Entonces de pronto alguien le dice, no, eso se encuentra por allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el en el primer libro de Samuel, capítulo número 17. La Biblia narra de un muchachito que derrotó a un gigante, etcétera, y que el gigante tenía una espada, tenía un escudo, un escudero, y él era un niño. Y bueno, entonces eso ya crea como un atractivo, ¿sí? Y eso hace que se despierte como esa curiosidad de ir a mirar esa historia. Y es ahí donde Dios empieza a tratar con nosotros. Yo creo que aquí a muchos de los que estamos nos gusta de pronto cuando escuchamos historias en lo personal, ¿no? Yo trato siempre cuando escucho alguna historia, trato de ir y buscar y leer y verificar. Ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo que fue la caída de Troya, que está dentro de la historia de lo que fue cuando Grecia conquistó a Troya, que era una ciudad amurallada, que no había forma de tomársela, y entonces es donde surge el famoso caballo de Troya, cómo lo introdujeron. Y alguna vez me di de entrar a mirar todo eso y me atraía. Entonces yo a veces decía, sí, a través de la historia bíblica, muchas personas somos atraídos y Dios empieza a revelarse a cada uno de nosotros. Y es más, esta parte se utiliza mucho dentro de la formación de los niños. Yo creo que la mayor parte de los hermanos, no sé cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de estar en las escuelas bíblicas, que siempre la fe de ellos se incrementó y la palabra se fue sembrando en ellos. ¿Fue a través de qué? De las historias de la Biblia. Entonces, aquí la historia bíblica es muy importante y esto hace parte también de lo que son las ciencias auxiliares. Bueno, no sé, mis hermanos, hasta ahí, qué pregunta o qué inquietud o duda tengan. Aló, mis hermanos, ¿me escuchan? Ahora, claro, pastor. Bueno, es que hay veces me siento que estoy como solo. Sino cualquier duda que vayan teniendo mis hermanos, por favor me levantan la mano, me escriben y me gustaría que si tienen aportes, pues también lo hicieran. O sea, Pascal, en la partecita donde su merced nos dice el criticismo, entonces no es malo a veces de pronto como criticar ciertas cosas en la escritura, o depende cómo uno lo haga, la crítica. Eso es ¿Actuaría correcto. uno mal? No, eso es correcto. La pregunta que usted me hace es correcta. O sea, cuando uno está leyendo ciertos pasajes que son un poco, digámoslo así, un poco incomprensibles para nuestra mente humana, entonces surgen como algunas inquietudes y ahí es donde uno entra y yo quiero que entendamos algo. Una cosa es cuestionar a Dios y una cosa es cuestionar la palabra. Otra cosa es cuestionar los escritos, ¿sí? Otra cosa es de pronto cuestionar las diferentes traducciones bíblicas. Entonces, por ejemplo, lo voy a decir mi concepto personal. Yo en lo personal no encajo mucho dentro del lenguaje y el contexto de la nueva versión internacional. No encajo. Entonces, por lo que yo les decía ahora, me he dado a la tarea de leer algunos capítulos, algunas expresiones, y de ahí yo aplico eso, la crítica. Por ejemplo, la alta o la baja crítica, por eso tomé como referencia Proverbios 16:1. Entonces yo puedo hacerle una crítica a esa expresión, a la manera como redactaron ese versículo. No estoy cuestionando a Dios, no estoy cuestionando la palabra, pero sí estoy cuestionando la manera como los escritores escribieron o plasmaron eso ahí. Yo digo, no, yo esto aquí no le veo sentido. Entonces yo digo, no, este lenguaje, esta traducción no encaja dentro de lo que son mis convicciones. No desecho tampoco la Biblia, no, Dios me guarde de eso. Pero es lo que ya las cosas le van como arrojando a uno. Sí me hago entender, mis hermanos. Sí, pastor, gracias. Entonces, no, tranquilamente, uno llega a ciertos temas y uno se encuentra ciertos capítulos donde uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Yo voy a tratar de digerir esto. Ejemplo, vamos a analizar el texto de ciertas actitudes de Dios.
Entonces la Biblia dice que Dios tomó una decisión con un pueblo llamado Amalek. Ese problema se genera ya en Éxodo capítulo 17. Y después ya más adelante pasaron más de 400 años. Llega Saúl, que es el primer rey de Israel, y la misión que Dios le da es: usted tiene que ir a borrar del mapa a Amalek y no perdone nada. Entonces ahí usted se da cuenta que entran niños, ovejas, animales, dice que no quede nada, porque el propósito de Dios es raer a Israel sobre la faz de la tierra. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Yo me pongo a pensar, bueno, Dios es un Dios misericordioso, sí. Y entonces, ¿por qué está actuando de esta manera? O es que Dios es un Dios vengativo, Dios nunca los perdonó a ellos. Entonces, es muy distinto cuando uno empieza como a tratar, y ya cuando en el caso mío personal, yo automáticamente voy a lo que dice, lo mirábamos la semana pasada en Jeremías 9:24, entiéndame y conózcame, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Entonces, cuando yo voy a Jeremías 9:24, digo, bueno, él aquí tiene un porqué de actuar así. Y no es que él sea vengativo, no es que él sea rencoroso. Él estaba levantando un pueblo para sí. Amalek cometió un error, el cual Dios consideró que no lo iba a pasar por alto. Entonces, esto también de fondo yo encuentro una enseñanza, ¿sí? Pero no es que yo estoy cuestionando a Dios. Espero mis hermanos que me hayan entendido en esto. Amén. Sí, Paz, otra preguntita. Pastor, Otra preguntita que me surge con respecto a la interpretación. Lo que pasa es que cuando dice, por lo menos en Génesis capítulo 6, del versículo 6, donde dice que y se repitió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y hay otro versículo donde nos dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, uno cómo lo tomaría en ese momento la correcta interpretación. ¿Va? Sí, supuestamente Dios no se arrepiente, pero dice que sí se arrepintió. Entonces, ¿de qué manera lo podríamos como interpretar para que no hubiese como confusión en un momento de explicar? Bueno, entonces ahorita en el antropomorfismo bíblico vamos a tratar de entender a Dios esa parte. ¿Sí? Ah, bueno, Paz, bueno. Listo. Hermana Francia, creo que iba a hablar algo, ¿sí? sí, el otro día escuchando, porque a veces me gusta escuchar lo que dice el Papa tomaba el texto cuando Jesús deja su espíritu y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él dice que en ese verso es donde está el mayor fracaso de Dios, que ese fue el mayor fracaso de Jesús, cuando fue a la muerte, que eso fue un fracaso, el ir a la muerte. Y en el otro, cuando dice que el Padre Nuestro, que hay que cambiarlo total, que ese Padre Nuestro no tiene nada que ver con lo que interpreta el texto. Él le hablaba de eso. Me quedé yo como pensando en eso, y dije yo, entonces, la crítica, él iba como a otro nivel, o no sé. Bueno, hermana Francia, entonces para eso, cuando usted habla de este señor, la máxima autoridad de Roma, entonces ahí viene la palabra de Dios que dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ya nuestro avance en las cosas de Dios y la relación que tenemos con Dios, estoy seguro que ya nos ha ido dando algunas luces y nos ha ido arrojando algunos conocimientos. Entonces, cuando un hombre como estos habla eso, lo primero que uno tiene que entender es quién está hablando por medio de ese hombre. Realmente esas son palabras que son producto de la naturaleza o del género humano, o esas son palabras que espíritus contrarios al espíritu de Dios están hablando. ¿Por qué hago esta claridad? Porque recordemos que una de las obras de Satanás es degradar la obra de Cristo. Ustedes saben que Satanás quiere y va a querer siempre anular el sacrificio de Cristo. Entonces, claro, él tiene que buscar un instrumento, una persona que tenga una cobertura inmensa como es este personaje, y eso puede llegar a oídos y ha llegado a oídos de muchas palabras. En el caso mío, si yo lo escucho, yo automáticamente digo, no, ese es el mismo diablo que está hablando por él.
Es más, esa pobre alma, Dios tenga misericordia de él, pero nosotros no lo conocemos, perdón, nosotros lo sabemos por la Biblia, que ese hombre no es ningún hombre de Dios. Entonces, al no ser ningún hombre de Dios, pues está expuesto a que cualquier espíritu de blasfemia, de error, lo tome y lo ponga a hablar barbaridades y blasfemias contra Dios. De hecho, dentro de su concilio universal, él es la máxima autoridad, y recordemos que dentro de una de las herejías que ellos manejan es la infalibilidad papal, que eso quiere decir que lo que él dice es palabra de Dios. Entonces, de una manera, entonces mi hermana Francia, automáticamente uno lo puede deducir. Amén. Exactamente. Paz, y otra cosita, pues no sé, yo había escuchado hace unos meses que supuestamente el Papa había dicho que iban a cambiar, es que la Biblia, que porque la Biblia había muchas cosas que no encajaban, que era una mentira, bueno, una cantidad de cosas. Entonces también yo creo que eso como que nos da como un campanazo de todo lo que está por pasar, ¿no, Paz? Porque igual, Correcto. o sea, todas esas cositas nos deben como alarmar a nosotros, sino más bien caer nosotros como en ese juego, porque, o sea, no debemos prestarle atención a un hereje como ese, que sabemos que Dios no tiene nada y que el Señor nos ayude más bien, porque es como un campanacito más de cuando todas esas cosas comienzan a sonar, de que estemos pilas, de Bueno. que si pasa eso es. Bueno, mire, yo les sugiero que por eso es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, la primer señal que vamos a encontrar acerca de la venida de Cristo es el engaño. Recordemos que en Mateo 24 Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Permítame decirle, hermana, que sí es necesario a veces conocer estas cosas para uno poderlas exponer. No es que sea tampoco una perdedera de tiempo uno escuchar a estas personas, más bien como tratar uno de identificar para qué, para uno alertar la iglesia, porque nosotros somos predicadores. Entonces nosotros podemos tener ya esa claridad y podemos tener ya esa información de fuente propia que somos nosotros, porque lo vimos, lo escuchamos, y como predicadores podemos decir: mire, ahora el propósito del enemigo es anular en su totalidad el sacrificio de Cristo. Esto todo es muy importante. Entonces, para eso viene nuestra capacitación en las cosas de Dios. Amén. Bueno, sí, Paz, no era que no le prestáramos atención en ese sentido, sino que de pronto cayéramos como en el juego de creer lo que de pronto, pues de pronto, sí, porque prestarle atención, sí, porque claro, es una alarma para todos. Gracias, mi hermana. Está muy bien la interpretación y la claridad. Ahora vamos a mirar lo que es la geografía bíblica. La geografía bíblica es la descripción de lugares que formaron parte del territorio en el que se fundamentó la Biblia y de cómo se desarrollaron los ministerios de los patriarcas, las tribus de Israel, el ministerio de Jesús, los viajes de Pablo y la expansión del evangelio. Entonces, dentro de todo esto, bueno, yo sé que aquí lo tocamos, como les dije ahorita, esto es solamente una abrebocas, porque ustedes también verán arqueología y geografía bíblica, y que ya es una materia que la verán ya más extensamente, pero como les decía ahora, por darme Dios a mí la oportunidad de manejar lo que es doctrina, aquí se mira todo esto. Ahora vamos a entrar a esta otra parte importante, que es el antropomorfismo bíblico, lo que la hermana me preguntaba ahora. ¿Qué propósito tiene el antropomorfismo bíblico? Antropofo quiere decir la palabra antropo, ser humano, morfe, forma. Es la atribución de forma humana o cualidades a lo que no es humano. En otras palabras, es el lenguaje de Dios a nuestro entendimiento, o tomar algo que es del espíritu y describirlo en términos humanos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de un ser infinito. Nosotros somos finitos. Dios es un ser espiritual, invisible. Para nosotros es muy difícil entonces poder tener un conocimiento de un ser infinito e invisible. Entonces, ¿qué hace Dios en su amor y en su misericordia?
esta parte del antropomorfismo lo que hace es que desde la perspectiva humana nos hace entender lo espiritual. Ejemplo, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a Deuteronomios 33:27, la palabra de Dios nos habla de los brazos de Dios. Entonces, ahí cuando hablamos de los brazos, estamos identificando parte de un ser humano, o sea, de un ser humano, sí. Brazo. Entonces, Deuteronomio 32:27. Si vamos a San Juan 10:24, nos habla de la mano de Dios. Jesucristo dice, lo que está en mis manos, nadie lo arrancará. Si vamos a Isaías 66:1, nos habla de los pies de Dios. Si vamos al segundo libro de las Crónicas 16:9, nos habla de los ojos de Dios. Y si vamos al libro del profeta Isaías 58:14, nos habla de la boca de Dios. Entonces, esto nos da a nosotros a entender que es como si estuviéramos tratando con otro ser humano, que no lo vemos, pero que la Biblia nos está describiendo algunos miembros de ese cuerpo. ¿Y por qué digo miembros? Porque nos habla de los brazos, nos habla de la mano, nos habla de los pies, nos habla de la boca y nos habla de los ojos. Entonces, aquí nosotros ya podemos entender todo esto, ya me es más fácil como relacionarme con él. La hermana que me hizo la pregunta ahora sobre esta, ¿ya le quedó claro, mi hermana? Sí, señor. Gracias, Paz. Gracias. Bueno, les pregunto, ¿ya a usted le llegó el material en Word donde está lo que les estoy explicando? ¿Aló? ¿Cómo es la pregunta, Paz? Ya ustedes descargaron en el Word, porque en la plataforma está subido el material. Este material que estoy aquí explicando está todo en el Word, que ya ustedes lo pueden descargar también. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea, mis hermanos? Entonces, la idea es que a través de estos estudios, por eso se llaman las ciencias auxiliares, nosotros ya empezamos como a tener un concepto de Dios. Ustedes recuerdan que uno de los discípulos le hizo una pregunta a Jesús. Fue Felipe. Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Ese texto lo utilizan mucho los pentecostales unidos para decir que entonces Jesús es Dios. Y Jesús le da la respuesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús está utilizando toda esa figura humana, ese cuerpo humano, para dar a entender a Dios. Y es la manera como nosotros los humanos nos relacionamos con Él, nos podemos relacionar con Él. Entonces, nosotros podemos tener casi que la claridad de que Dios tiene una figura humana. Sin embargo, escuchen esto, la Biblia dice de que a Dios nadie lo ha visto, nadie. No hay una figura con la cual se pueda describir directamente a Dios el Padre. Es más, cuando nosotros queremos ver como un destello de eso, los apóstoles, los profetas hablaron de él, pero alguien que pudo haber tenido una claridad quién era él fue el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Revelación o el libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis, él trata de distinguir, sería la frase usada acá, y dice que vio el que estaba sentado en el trono. No sé cuántos de ustedes ya lo han mirado allá en Apocalipsis capítulo 5, y dice que lo vio como un rayo resplandeciente, pero como tal, Juan no da una claridad quién era el que estaba allá sentado. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros a través de esta materia, como ya identificarnos con Dios. Entonces yo tengo de Dios como la idea de que Él es un ser humano maravilloso, de que si me habla de que tiene brazos, de que tiene ojos, entonces ahí ya hay un concepto donde nuestra imaginación entra como a hacernos la idea, bueno, ¿cómo es Él? No sé cuántos de ustedes de pronto anhelarían ver a Dios. Yo creo que todos. Ahora, otro ejemplo que nos habla de esto, por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, Moisés, vamos a ir al libro de Éxodo. Moisés, por ejemplo, vio las espaldas de Dios.
Entonces, si la Biblia me habla a mí de espaldas, me está dando a entender de un ser humano, ¿cierto? Que habla de espaldas. Vamos a mirar acá. Permítame, ya organizamos el texto de la Biblia en el libro de Éxodo 33. Vamos a ir a Éxodo 33 y verificamos que la palabra del Señor nos dice que Moisés alcanzó a ver las espaldas de Dios, mas no vio a Dios. Vamos a mirar acá. Dice en el libro de Éxodo 33, verso 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Estos textos de la palabra de Dios entonces nos están describiendo, podríamos decirlo, un ser humano. O sea, corrijo la expresión. Un ser que tiene apariencia de ser humano. Esa sería más bien la expresión clara, porque no puedo decir que un ser humano, Dios no es un ser humano. Hago claridad. Entonces, esta terminología entonces nos da a entender, y es la manera como ya nosotros podemos empezar a conocer a Dios y a entenderlo. Listo, por lo que la Biblia me describe, casi que podríamos describir una silueta humana en Dios. Y es más, nos da como para ir al Génesis, donde dice que en el principio creó Dios al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, ahí ya eso nos va dando claridad de esa forma de Dios. Mis hermanos, ¿les queda claro hasta ahí o necesita más claridad este tema? Claro, Pastor. Muchas gracias. Perfecto. Claro. Está claro. Bueno, démosle gracias a Dios, porque pues la idea de estos temas, como les he estado manifestando, es que nos vaya quedando todo claro. Aquí se tocan algunos puntos, temas que pueden ser de pronto un poquito, digámoslo así, sorprendentes, porque encontramos algunos términos que, como se los dije ahora, tal vez no los habíamos escuchado. Y la idea de todo esto es que con la ayuda de Dios todos vayamos teniendo como esa claridad. Bueno, entonces yo le voy a pedir el favor a los hermanos que están en esta clase. ¿Cuántos de ustedes ya han podido tener acceso al material que se les envió? Amén. Desde la clase pasada, amén. Sí. Bueno. Amén. Todos ya Amén, pastor. Bueno, no sé si ustedes alcanzaron a mirar todo el Word. Ese material ustedes lo pueden descargar, y lo que son las plantillas o las diapositivas se les van a ir mandando a medida que vayan pasando las clases. Ya estas nuevas que les han de ir llegando con la ayuda de Dios, venimos hasta esta. Ahorita vamos a entrar a tocar ya como... Mi paz. Sí, mi hermano. Mi pastor, buenas noches. Por aquí le habla el hermano Carlos. Carlos, un gusto escucharlo, pastor. Dios te bendiga. Amén, mi pastor, acabo de llegar. Mi paz, una pues pregunta. Pues en la plataforma nosotros sí miramos los materiales, mi pastor, pero esos materiales uno no es fácil sacarlos de allí de la plataforma. Entonces, yo
lo hice porque copié todo el Word que usted, pero el que estaba en la plataforma, y ahí sí es que lo pude sacar. Entonces no sé si sea posible, no sé si lo pueden enviar el Word por el correo, porque en el correo solamente mandaron fue la diapositiva, perdón, la clase grabada. Bueno, claro que sí, mi hermano. Con todo gusto, hágame llegar su correo y yo le hago enviar, le hago llegar tanto las diapositivas como el material en el Word, para que entonces ya usted lo tenga organizado, su material de trabajo. Dios les bendiga, Listo, mis mi amados pastor, muchas hermanos. gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es Amén. para evitarle al profesor que esté mandando a los correos. Yo mandé una presentación PowerPoint y un link donde les explica cómo se bajan, porque todo se puede bajar. El video sí se los mandé porque tuvo muchas interrupciones, entonces yo lo edité, lo subí a YouTube y desde YouTube les mandé a ustedes el link de tal manera que usted a cualquier momento lo pueda ver y también a su correo. Pero el material está ahí, simplemente usted entra a la página y sigue las instrucciones y usted lo puede descargar. Solamente siga las instrucciones que están. Tómese en el trabajito de abrir el Word, el PowerPoint que se les envió y hagan su ejercicio, todas las instrucciones, cómo subir una tarea, cómo descargarlo, toda la explicación está allí. Listo, mi hermana, muchas Amén. gracias. Amén. Yo lo tengo en YouTube y lo pude descargar también, todo el material. Ah, bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces ya saben, hermanos, que pueden acceder a ese material y bueno, con la ayuda de Dios adquirirlo. Bueno, entonces vamos a dejar como introducción doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Esta parte me parece que es muy, pero muy importante para nosotros conocerlas. Y con la ayuda del Señor vamos a dedicarle un buen tiempo a esta parte de lo que son las doctrinas generales y las doctrinas fundamentales. Dentro de la clase pasada les hice una pequeña introducción que uno de los daños que más se ha cometido dentro del cristianismo y nosotros como líderes es que no hemos sabido o nos ha hecho falta como esa claridad de poner esos fundamentos doctrinales a la iglesia. No hemos como tenido esa capacidad de clasificar bien lo que son las doctrinas para la iglesia. Y muchas veces lo que hemos hecho es que hemos generalizado todo. Y entonces dentro de eso hemos creado un mar de confusiones a muchos hermanos y han traído grandes conflictos a la iglesia del Señor. Porque la más afectada en medio de todo esto es la iglesia del Señor. Nosotros debemos aprender qué es la doctrina general y qué es doctrina fundamental. Cuando hablamos de doctrina general es lo que encontramos desde Génesis capítulo número 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 20-21, que es donde concluye el canon bíblico. Se dice que es general porque generaliza todas las doctrinas. Por doctrina nosotros entendemos que es enseñanza. Y esa parte la vamos a ir clasificando doctrinas por doctrinas. ¿Y cuáles son las doctrinas más importantes que nosotros debemos trabajar? Primero para nosotros mismos y en segundo lugar para enseñarla. Dentro de esta parte podemos encontrar entonces que la palabra doctrina significa enseñanza que se da para una instrucción de alguien. Ciencia o sabiduría, conjunto de ideas u opiniones religiosas sustentadas por una persona o grupo. Doctrina cristiana, la que debe saber el cristiano por razón de sus creencias. En las Sagradas Escrituras leemos acerca de la doctrina de Dios, de Cristo, de los ángeles, que tienen el mismo hilo conductor, proclamada o expuesta por Cristo. Dentro de esto, entonces, vamos a hacer la evaluación, porque
una persona que genere controversias dentro de la iglesia por una doctrina general puede afectar los principios de la doctrina de la unidad. Recordemos que en San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo manifestó el deseo primordial del Padre. Y en el capítulo 17 Jesús dice: Padre, que sean uno en mí como yo en ti. Y en esto sabrán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Ahí nosotros encontramos una doctrina de unidad. Esa oración de Juan 17, el Señor está expresando un deseo muy profundo de Él, y es lo que Él nos transmite a nosotros, que así como en Él y el Padre hay una unidad profunda, nosotros como hijos de Dios y hermanos en Cristo, nos debe caracterizar esa unidad. Esa unidad nos debe caracterizar. Entonces, vamos a este ejemplo. Cuando yo, por conceptos de una doctrina general, afecto una doctrina fundamental como es la unidad, estoy yendo en contravía de la esencia de lo que Cristo quiere. Sobre este tema podríamos entonces tomar un ejemplo muy importante para nosotros, y es precisamente lo que es la doctrina escatológica. Dentro de la doctrina escatológica apocalíptica hay muchos temas que nos pueden llevar a tener ciertas diferencias, pero eso no pueden afectar nuestra salvación ni nuestra relación de hermanos, y no pueden dañar nuestra unidad, porque es una doctrina general. Entonces esa doctrina general a mí no me puede afectar. Si nosotros, por ejemplo, leemos lo que son las genealogías, se va a encontrar que en la Biblia hay una cantidad de libros que hablan de las genealogías. Si usted entra al libro de Números, usted encuentra capítulos enteros donde habla de los descendientes del uno, del otro, y entonces hace una cantidad de la genealogía, y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y a mí qué me interesa la genealogía? Para nosotros los cristianos, de pronto eso no nos afecte para nada, y de hecho no nos afecta para nada. Pero la genealogía es tan importante y quedó tan plasmada porque para el pueblo judío sí es determinante la genealogía. ¿Por qué es determinante la genealogía para ellos? Porque recuerden que Cristo es anunciado y Él debe de aparecer dentro del escenario bíblico como un descendiente de la tribu de Judá. Entonces, el judío hace eso, el judío para verificar y estar seguro de que Jesucristo sí vino de la tribu de Judá, él coge y entra a leer las genealogías bíblicas. Y dentro de las genealogías bíblicas, entonces él va a llegar a la conclusión de que, sí, este sí es el Mesías que estábamos esperando. Entonces nosotros encontramos dos evangelios, encontramos Mateo y Lucas, que se dedican a hablar de la genealogía. Para nosotros, de pronto no le ponemos mucho cuidado. Entonces encontramos que uno de los evangelistas va hasta un término de genealogía, otro va hasta Abraham, etcétera. Y los judíos estudiosos, ellos sí van hasta allá, porque ellos quieren verificar que Jesucristo sí es de la línea genealógica de la tribu de Judá. Pero a mí y a cualquiera de ustedes no nos afecta eso. A nosotros eso no nos afecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fe, la convicción, etcétera, pero ya como para nosotros de entrar a enseñarla, sí la vamos a necesitar como conocimiento. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ve la genealogía de Mateo, entonces ya dentro del Evangelio de Mateo hay un contexto histórico, cultural. Entonces, Mateo escribía a los judíos. Entonces, los judíos, para que entendieran que Jesús sí era el Mesías, entonces Mateo les presenta la genealogía de él. Y les dice, mire, es que Jesús viene, esta es la línea genealógica del papá, de la mamá, etcétera, y empieza a darles todo esa genealogía. Entonces ya ellos dicen, este era el que estábamos esperando, este venía de la tribu de Isaac. Recordemos que cuando en Juan capítulo 5 creo que es, capítulo 1 verso 47,
Cuando Pedro va a llamar a Natanael, le dice, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés. Entonces, automáticamente ellos entraban a asociar, por la genealogía de José o de María, él tiene que ser. Era la manera como ellos iban encontrando esos, digámoslo así, el cumplimiento de esas profecías bíblicas, y eso los llevaba a ellos ya como a tener la seguridad. Entonces, sabemos que este era el que había de venir, o este fue del que hablaron los profetas. Entonces, esa genealogía es doctrinal, entonces es una enseñanza. Pero aquí es donde yo digo, para mi concepto eso es una doctrina general, no afecta a mi salvación, porque pues de igual manera si yo me quedo con la genealogía de Mateo y no voy hasta la genealogía de Lucas, para mí ya es claro que Jesucristo es mi Salvador. Para mí lo importante es aceptar que Cristo es el Salvador de mi alma, yo ya no tengo problema con eso. Ahora viene la otra parte que eran el escritor de Lucas que le escribe a los griegos. Entonces los griegos eran hombres intelectuales. Ellos buscaban la figura, el hombre perfecto. Entonces los griegos buscan la sabiduría. Jesús dijo, ellos buscan la sabiduría. Entonces Lucas también, que es un hombre bien letrado, un hombre bien intelectual, dice, bueno, la manera como yo puedo llegar a estos es a través de la genealogía y les voy a presentar al hombre perfecto a través de la misma genealogía. Y entonces ya dentro de la doctrina de las genealogías, Cristo es presentado a la humanidad. Pero a nosotros, vuelvo y le digo, a mí en lo personal, y sé que a muchos de ustedes no les afecta para eso, no les afecta la doctrina de la genealogía, pero otros pueden argumentar al respecto. Es ahí entonces donde este tema de las doctrinas las vamos a trabajar ya en la próxima clase. Si el Señor así nos lo permite, con la ayuda de Dios, vamos a dejar de que ya la próxima semana vamos a tener esta parte de las doctrinas fundamentales y palabras que traducen doctrinas.